distritos más tradicionales de nuestra capital. Un lugar que se asocia siempre a la bohemia, al arte, a la música, a la pintura, a la literatura y a la poesía. Justamente de poesía vamos a hablar en el programa de hoy, y más precisamente de uno de nuestros grandes poetas, José María Eguren, que no solo fue poeta, sino también fotógrafo, pintor y hasta inventor. Dedicaremos este programa a hablar de su vida y de su innovadora obra. Soy Norma Martínez y esto es Sucedió en el Perú. Es, digamos, el primer gran poeta antes que llegara Vallejo. Es el único poeta simbolista que hubo en lengua castellana. Transforma, innova lo que está recibiendo como influencia. Ese es el signo de un gran creador. La poesía de Eguren es el pórtico de la poesía contemporánea peruana. José María Eguren nació en Lima el 7 de julio de 1874. Sus padres fueron José María Eguren y Cáceda y Eulalia Rodríguez Ercelles. El mismo día de su nacimiento fue bautizado en la parroquia de San Sebastián, en el antiguo barrio de Monserrate. En esta iglesia también se bautizaron otros personajes ilustres de nuestra historia, como Francisco Bolognesi, Martín de Porras y el poeta José Santos Chocano. Muy pequeño, José María pasaba largas temporadas en algunas haciendas del norte de Lima. Esta decisión familiar se debió sobre todo a su delicada salud. El enfermizo niño necesitaba estar rodeado de un clima saludable. En 1880, cuando era inminente la ocupación de Lima por las tropas chilenas, Eguren tenía 6 años. Sus padres se trasladaron a las haciendas de Chuquitanta y Pro, en el norte de Lima. Cuando los chilenos desocuparon la capital, ellos consideraron adecuado que el niño permaneciera un tiempo más en esta zona debido al clima y al entorno natural, porque esto podía favorecer la frágil salud del poeta. En su obra, Eguren evocaría ese paisaje rural por el que se movió en su niñez y que marcaría su personalidad. Recuerdo que en mi infancia, cuando la tarde no me permitía correr por la alameda encendida, jugaba en una baranda con mis carritos de hojalata pintados de rojo, amarillo y azul, llenos de paseantes de madera. También recuerdo la mañana de la hacienda, el estanque cubierto de madreselva y jazmines, donde flotaban mis canoas minúsculas de hojas secas. Se deslizaban por la acequia entre pequeños golfos de limpia arena. Paisaje mínimo 1931. Así
Eguren se quedó en la zona norte de Lima. Es cierto que separado de sus hermanos, pero este ambiente natural dotaría su obra poética de una especial sensibilidad por estar en contacto con las plantas y con las aves. El campo tiene afinidades infantiles, de ahí que el hombre generalmente lo olvide y el niño lo ame con regocijo. La naturaleza es un inmenso surtidor de sones finos y temerosos, exhalados por miriadas de entes frágiles. Sintonismo, 1930. Eguren contaba que durante su adolescencia, mientras sus compañeros cazaban palomas en el campo, él se internaba en lugares recónditos. José María disfrutaba escuchando el canto de los pajarillos, descubriendo flores extrañas y observando las costumbres de los animales. Al futuro poeta le encantaba la lectura. En la formación de este hábito, su hermano mayor, Jorge, fue una influencia importante. Él le proponía leer obras clásicas europeas traducidas del francés y el italiano. José María Eguren estudió la primaria en el Colegio La Inmaculada, de padres jesuitas, que quedaba muy cerca del local de la Biblioteca Nacional en el centro de Lima, en la avenida Abancay. Luego, la secundaria la hizo en el Instituto Científico, dirigido por el doctor José Grangal. Él, curioso por naturaleza, complementó sus estudios escolares con conocimientos adquiridos en la vida diaria. Por sus observaciones y sus lecturas, demostró un inmenso interés por el mundo que lo rodeaba. Eguren no concluyó sus estudios escolares regulares. Tampoco estudió en ninguna universidad. Aún así, no tardó en encontrar su vocación, las letras, específicamente la poesía. En 1911 publicó Simbólicas. Para muchos investigadores, este libro marcó el inicio de la poesía contemporánea en el Perú. Por entonces, estaba de moda la poesía modernista del nicaragüense Rubén Darío y del peruano José Santos Chocano. La gran figura literaria de esa época era, por supuesto, Rubén Darío y el modernismo y todos sus seguidores, y él fue uno de ellos, pero no era un imitador. Desde muy jovencito, Eguren leyó la obra del afamado y díscolo José Santos Chocano, el cantor de América. Es muy célebre la consagración de Chocano a nivel público en 1922, cuando la poesía de Chocano era, digamos, el termómetro de la época, una poesía, digamos, muy sonora, una poesía muy ligada hacia un discurso celebratorio. Una noche le leí una balada y Chocano me mostró la poética estrella, escribiría Eguren, quien con su poesía iría más allá de las innovaciones planteadas por la poesía modernista. Él recreó el espíritu modernista y lo trajo a la modernidad del siglo XX, lo acercó a ese mundo. Incluso en algún momento repitió, asumió las innovaciones de la vanguardia. Era la época, ¿no?, del modernismo, donde había esta poesía, digamos, altisonante, declamatoria, muy colorida, si se quiere, y hasta cierto punto también
superficial, ¿no? En el caso de Eguren no, de pronto aparece él con una poesía más bien como de tono intimista, con ausencia prácticamente de rimas, con una temática completamente distinta a lo que hasta entonces se acostumbraba, digamos, a recurrir. Sus padres, Eguren se trasladó a vivir a Barranco en el año 1897. Lo hizo en compañía de dos de sus hermanas, Susana y Angélica. Se instaló en esta casa, entre las calles Colón y la plazuela de San Francisco, y encontró en este distrito el ambiente ideal para su creación pictórica y poética. Su casa era visitada por grandes de las letras como Martín Adán, Estuardo Núñez, César Moro, con los cuales hizo gran amistad. Eguren era visto con cierto recelo por los escritores conservadores, sin embargo, era muy admirado por los jóvenes valores de la poesía. Martín Adán dijo que Eguren era un hombre excepcional, un poeta puro que vivía en función de poesía. Es Estuardo Núñez, Martín Adán, quienes son los que están en torno a Mariátegui leyendo a Eguren. Estuardo Núñez publica una tesis muy temprana sobre la poesía de Eguren, y ya luego las generaciones siguientes, sobre todo de poetas, y eso es bastante importante, y nos habla de la vigencia de su obra por estrictamente razones artísticas, son los que van a estudiar Eguren y a leerlo, a comentarlo, a difundirlo. Como dijimos, en 1911 publicó Simbólicas. Este libro significó la superación del modernismo. La obra de Eguren, que ya había circulado en revistas, fue recibida fríamente por la crítica literaria especializada, representada por José de la Riva Agüero y los hermanos García Calderón. Por su parte, Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma, fue un severo crítico de la obra de Eguren. A su libro Simbólicas pertenece el famoso poema Los Reyes Rojos. Estoy frente al colegio Los Reyes Rojos, que queda en la cuadra 6 de la avenida Grau, en Barranco. Este colegio fue fundado en el año 1978 por el gran educador Constantino Carballo. Los Reyes Rojos es también el nombre de un fantástico poema de Eguren, un poema breve, pero intenso y lleno de símbolos. Desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosque y en los purpurinos cerros víbera su seno. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulina. Por la luz cadmio airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. El escritor Estuardo Núñez, los Reyes Rojos son personajes de la fantasía eguriana y representan los rayos durante la tempestad.
simbolizaban la lucha eterna entre la vida y la muerte, por ejemplo, ¿no? O entre el bien y el mal. El simbolismo fue un movimiento contrapuesto a los excesos del realismo o naturalismo. Se desarrolló principalmente en Francia a mediados del siglo XIX, pero tardó en llegar a América. Este movimiento traía renovación poética y uso de elementos novedosos. Eguren asimiló el estilo de autores franceses simbolistas, como Baudelaire, Verlaine o Rimbaud. La obra de ellos resultó clave para su formación literaria. Lo que sucede con Eguren, obviamente después de la presencia de Mallarmé especialmente, pero bueno, de Verlaine, de cómo se llama Rimbaud, es que se empiezan a utilizar imágenes, símbolos, y se empiezan a cruzar las cosas sin decir específicas, sin describir, sin narrar. Especialmente Mallarmé hace eso mucho, ¿no? No narra, no describe mucho, solamente menciona esto y te da una idea de a qué se está refiriendo y utiliza después un símbolo para referirse a eso. Por ejemplo, en el caso de él, uno de los símbolos conocidos era el cisne, el azul, ¿no? Y el azul significaba pues el ideal del poeta, es decir, aquello a lo que aspiraba, ¿no? Sus lecturas de poetas franceses, de poetas simbolistas, que querían desprenderse de toda conexión con el mundo concreto y buscar atmósferas de ensoñación que transformaban el mundo en algo impalpable, refinado, sutil, que es propio del simbolismo europeo. En 1916, Eguren publicó La canción de las figuras. A este libro pertenece el poema La niña de la lámpara azul. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, en fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul. Está escribiendo algo, te genera una imagen muy fuerte, o la niña de la lámpara azul. No hay ni niña, ni lámpara, ni azul, ¿no? Y en un momento te dice específicamente de qué está hablando, solamente de que hay esta niña de la lámpara azul que lo está ayudando a salir de este mundo donde no se había estado sintiendo bien, obviamente por las cosas que podía haber pasado. Fue admirado por grandes personajes de las letras peruanas, como Manuel González Prada, Abraham Valdelomar e incluso José Carlos Mariátegui. Con Valdelomar lo unía una especial amistad y además ambos se tenían mucha admiración. Eguren no tuvo mucha suerte en el momento en que empezó a publicar sus primeras poesías. Quien primero le abre, digamos, el espacio es el grupo en torno a Abraham Valdelomar, Colonia, esta visión adelantada que tenía este grupo, que tenía especialmente Abraham Valdelomar, le abre las puertas a Eguren a pesar de que él era mayor que ellos. Y luego está la coronación que es de José Carlos Mariátegui, ¿no? A partir de esta reivindicación pública que se le hace a Eguren, pero es un círculo cerrado, ¿no? En torno a la revista Mauta, en esta consagración de 1929,
Yo pienso que la poesía de Eguren ocupa un lugar importante dentro de círculos pequeños. En 1917, durante una conferencia en la Universidad de San Marcos, Valdelomar se expresó de Eguren así. Yo quiero iniciar este capítulo con los admirables versos del más intenso y hondo de nuestros poetas, de un espíritu que ha logrado penetrar en el oscuro templo de las más abstractas verdades. José María Eguren. ¿No? Estos que son grandes nombres ahora vieron en Eguren realmente una nueva voz, ¿no? En la poesía, una nueva forma de hacer literatura y hasta quizás también una nueva forma de ser artista, ¿no? Un artista también completo, más complejo. En 1918, cuando César Vallejo era un joven corresponsal de un diario trujillano, vino hasta Lima y entrevistó a Eguren en su propia casa, en Barranco. Sobre él, escribió de la siguiente forma. El poeta Eguren es de talla mediana. En su rostro, de noble tono blanco algo tostado, sus 36 años balbucean ya algunas líneas otoñales. Sus maneras espontáneas, cortadas en distinción y fluidez, inspiran desde el primer momento devoción y simpatía. De igual forma, José Carlos Mariátegui siempre tuvo palabras de elogio para Eguren. Muerto González Prada, Eguren es el único entre nuestros mayores a quien podemos testimoniar una admiración sin reservas. En ningún otro encontramos los mismos puros dotes de creador. Al don genial de la creación, Eguren unió siempre la pureza de su vida poética. No traficó nunca con sus versos, ni reclamó para ellos laureles oficiales ni académicos. Es difícil, en el Perú, ser fiel a una vocación y a un destino. Porque lo sabemos, Eguren nos parece más ejemplar y único. José Carlos Mariátegui, Amauta, 1929. A fines de 1920, Eguren recibió elogiosas críticas del extranjero. Sus libros, antes vistos con desdén, se agotaban en las librerías. Pedro Zulen, con quien lo uniría una gran amistad, dedicó casi un número completo del boletín bibliográfico de la Biblioteca de la Universidad de San Marcos a hacer una antología con los mejores poemas de Eguren. Además de la poesía, Eguren fue un apasionado de la música clásica y practicó la pintura y la fotografía. Su curiosidad por las artes era enorme, tanto como su talento. Podemos decir que fue un artista completo, en todo el sentido de la palabra, un creador integral. Para muestra, un botón. Sus autorretratos son de una calidad notable. En el caso de Eguren, esta influencia de la pintura se muestra fuertemente, porque en muchos casos parece que él estuviera escribiendo un cuadro, o estuviera escribiendo, de repente, no un cuadro, sino una serie de cuadros, que es como una serie de vídeo, una serie de imagen que está moviéndose, una cámara que está moviendo algo, ¿no? Eguren no solamente era
era un poeta notable, ¿no? Sino también combinaba la poesía con la pintura, ¿no? Con la acuarela, por ejemplo, los óleos. Era un notabilísimo artista plástico, ¿no? Así como Eguren, hubo algunos poetas extranjeros célebres que también practicaron las artes plásticas, como por ejemplo Víctor Hugo o Federico García Lorca. En el plano nacional podemos mencionar a Jorge Eduardo Eyelson y a César Moro. El caso de poetas y pintores en el Perú es muy interesante. Eyelson y Moro, los dos fueron grandes poetas, pero también fueron pintores digamos que de gran reconocimiento. Era un artista completo y complejo. Su arte fue fundamentalmente autodidacta, natural. En él combinaba sonido, palabra e imagen. Baudelaire en correspondencias por ahí menciona la idea de que esta nueva poesía, de que habría de juntar la música, el sonido, ¿no? La palabra y la imagen. Y eso es algo que elaboran más allá Verlaine, el mismo Rimbaud, ¿no? y Mallarmé también. La música es la expresión directa del sentimiento. Es la risa o el lloro que lanza lo profundo de nuestra existencia conmovida. El músico vierte en el piano su angustia y su contento, su fantasía y su abstracción. La música es sucesiva como la respiración y la conciencia, pero la hilación de sus notas forma unidad acústica. Es simple y compleja, como la vida. José María Eguren, Sintonismo, 1930. Él no ejecutaba el piano, pero le encantaba la música clásica, como todo el mundo sabe. Y cuando mi mamá tocaba, él se paseaba de arriba abajo de la sala. Ya en Rufino Torrico son mis recuerdos. Y estrujaba su sombrerito, que estaba ya chancado de tanto estrujar. Se paseaba de arriba abajo. Vestía siempre de oscuro, pero tenía un halo así que atraía, ¿no? Y sus poesías de corte infantil era por su alma pura y por estar rodeado de niñas, por sus sobrinas. Eguren vivió largos años en Barranco. Cuentan algunos que el poeta acostumbraba a hacer el viaje hasta Lima a pie. Eran tiempos en los que todavía existían amplias zonas rurales alrededor de la ciudad. Eguren, amante de la naturaleza, sin duda disfrutaba de esas caminatas de más de 15 kilómetros. Él era un gran caminante, caminaba, dicen, desde el centro de Lima hasta Barranco. Entonces iba contemplando las chacras, los campos, los cultivos, los árboles que rodeaban ese camino. Entonces eso lo inspiraba a él a escribir poemas que eran de una gran delicadeza, de una gran imaginación, que poco tenía que ver con el mundo concreto, aunque se inspirase en él, en esos paseos que hacía, largos paseos que hacía, lo transformaba esas imágenes, esos paisajes en otra cosa. Por supuesto fue una cosa muy importante para él hacer eso, porque justamente contemplaba la naturaleza, miraba los animales, los árboles, la luz, por ejemplo, ¿no? Cambiaba,
los insectos, y todo eso es importante porque se refleja en gran parte de su obra poética, en su obra plástica, ¿no? Incluida la fotografía. José María Eguren no publicó en prosa hasta la última etapa de su vida. Temas como el arte y la naturaleza fueron abordados en artículos o versos en prosa a inicios de la década de los 30. Estos fueron publicados en periódicos y revistas como El Comercio, La Noche, Amauta y Mundial. Lo importante de los motivos, y es una de las razones por las que también creo necesario su lectura y la ampliación de su estudio, es que uno espera que un poeta escriba siempre sobre poesía. Sin embargo, en los motivos, Eguren comenta con mucha veneración a los pintores, a quienes conoce muy bien. Eguren pasa, justamente la escritura de la prosa, pasa por motivos económicos. Él empieza a escribir en los años 1930, 1931, por pedidos de revistas, ¿no? Y cerca del final de su vida, él no proviene de una familia acaudalada, proviene de una familia con mucha tradición, pero digamos que toda su vida tuvo algún tipo de desavenencia económica. Sin embargo, la última etapa de su vida, debido a que no tenía una red familiar de soporte económico, él tuvo que trabajar como funcionario en una biblioteca. Según Ricardo Silva Santisteban, estudioso de la obra de Eguren, la hazaña de su prosa es haber alcanzado una riqueza poco común en la variedad de los temas tratados y haber sido expresada de una manera espléndida y única en nuestro idioma. En español, que sepamos, no existe una prosa similar a la de Eguren que fluya con tanta espontaneidad y con tales logros imaginativos y musicales. De los motivos era que este conjunto de prosas se articulaba en torno a la reflexión artística y estética, que me parece es una muestra inaudita, no sé si llamarlo inaudito, poco usual en nuestra tradición literaria, ¿no? El valor de las prosas no reside, como ya otros críticos lo han señalado con mucho acierto, en que es una explicación de la poesía de Eguren. Los motivos de Eguren, la prosa de Eguren, contiene un valor autónomo, totalmente autónomo, y entre digamos, el conjunto de prosas encontramos la poesía más luminosa de Eguren. En artículos como Motivos estéticos, Eufonía y canción, Sintonismo, Arte inmediato y Filosofía del objetivo, Eguren dio muestras de una evolución en su trabajo. Como vimos, sus artículos fueron considerados versos en prosa, es decir, literatura. Se habla mucho de la poesía de Eguren como una poesía oscura, una poesía impenetrable, llena de neblina, llena de bruma, que muchos han dicho es la bruma limeña, la neblina limeña, pero los motivos hay una serie de imágenes asociadas a luminosidad, a luz, a luminosidad en la noche. Es decir, en los motivos apreciamos un tránsito entre la oscuridad de la noche, pero el triunfo de la luz. Por sus trabajos en prosa, percibimos en Eguren su admiración por el escritor norteamericano Edgar Allan Poe, maestro universal del relato corto. Existen los motivos o en algunos escritos, por ejemplo, correspondencia,
Eguren atestigua haber leído directamente a Poe, o sea, no por terceros ni comentarios, sino directamente, y eso se aprecia claramente en sus comentarios sobre algunos poemas de Poe, como Annabel Lee, el famoso poema Annabel Lee. Para Ricardo Silva Santisteban, en algunos de sus poemas, Eguren presenta varias semejanzas de orden temático con Poe, pero, sobre todo, hay otras profundas semejanzas que vienen del inconsciente, como por ejemplo, ambientes cargados de misterio y muerte, apariciones fantasmales, evocación del medioevo, necrofilia, presencia del paisaje y la naturaleza como esencia. En su artículo Filosofía del Objetivo, Eguren trató acerca de uno de sus grandes pasatiempos, la fotografía. José María Eguren también fue inventor. En el año 1923, él fabricó esto. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Es una camarita fotográfica con la que él realizó varias fotografías de gran calidad técnica y artística. En el Eguren fotógrafo se escondía también el Eguren poeta, un artista que privilegiaba la estética. En el año 1931, él publicó un artículo que se llamó Filosofía del Objetivo y hablaba de la fotografía así. La fotografía reproduce la estética del alma, duplica un mismo sentimiento y lo fija en la lámina sensible, porque es la claridad en el espejo luminoso del recuerdo. Fotógrafo, ¿no? Interesante. Básicamente paisajístico y retratos, ¿no? Él inventó una cámara fotográfica del tamaño de un dedal, con la cual tomaba fotografías redondas, circulares, ¿no? De 1 o 2 centímetros de diámetro, ¿no? Y en esas miniaturas aparecían paisajes, ¿no? Increíbles, o retratos, ¿no? En paisajes mínimos, en visiones mínimas, como de alguna manera lo era también su visión minimalista del mundo en su poesía y también en los ensayos que él escribía. En el año 2011, la familia de Eguren donó varios objetos del poeta al Instituto Ribagüero, donde me encuentro en este momento. Entre esos objetos está la camarita de la que hablamos hace un momento, varias fotografías tomadas por ella y este catalejo, también construido por José María Eguren. Entre los objetos que entregaron, que fueron muchísimos, encontramos también borradores de poemas y este apunte a lápiz del rostro de Eguren, no se imaginan realizado por quién, por Abraham Valdelomar, el conde de Lemos, en 1911. Por fortuna, todas estas cosas se conservan en el IRA, en el Instituto Ribagüero, para deleite de los admiradores y los estudiosos de la obra de Eguren. Y vinieron a la casa. Yo lo conservé durante 55 años, he recibido a periodistas, a estudiosos, y les he brindado información. Y yo lo iba a dejar en mi testamento, pero mejor es desprenderse de las cosas, porque la mortaja no tiene bolsillos.
1931 y 1940, Eguren trabajó como jefe de bibliotecas y museos escolares en el Ministerio de Instrucción, que luego pasaría a ser el Ministerio de Educación. Por ese entonces, el ministro era también un poeta y escritor, José Gálvez Barrenechea. Este trabajo le permitió a Eguren entrar en contacto con la educación infantil. Los niños y los jóvenes eran una población con la que Eguren sentía muchísima afinidad. Él adoraba a sus sobrinos. De hecho, mucha de su poesía tiene temática infantil, como La niña de la lámpara azul, La oración de la cometa y, por supuesto, Juan Volatín, inspirada en un personaje de marioneta. Los niños en la quinta comienzan la velada, en noche como tinta, en noche desolada, y túmidos y graves se duermen alrededor los grillos y las aves, el trébol y la flor. En mudo afán presienten los niños los temores, y en tanto que se sienten los perros aulladores, el valle desolado divisan con pavor, y escuchan desusado levísimo rumor. Juan Volatín cayó de la ventana, Juan Volatín rodó sobre el cojín, Juan Volatín, el duende vida vana, comienza su enojoso retintín. Muchos de sus poemas, ¿no?, están poblados de personajes mágicos o infantiles o medievales, peleles, cortejos, corzos. Entonces eso daba una especie de sensación, ¿no?, para mucha gente, que era un poeta efectivamente eso, ¿no?, infantil, entendiendo lo infantil como más bien algo inofensivo, ¿no?, juguetón. Y solamente muy pocos en la época, tuvo que pasar en realidad bastantes años, hacia los años 40, 50 con Basadre, aunque ya Mariátegui en su momento también lo advirtió para que vieran en realidad la aparición de los niños con sus maneras, sus juegos, etcétera, etcétera. De alguna manera era una forma de traducir o expresar el terror por la vida, por ejemplo, la fragilidad de la existencia. Y algunas de sus poesías, esas de corte infantil, están inspiradas, tanto las dramáticas como las alegres, en esas sobrinas, Tecla y Eguren. María era su predilecta. Sus últimos días en una casita ubicada en la calle La Colmena, más o menos a 5 cuadras de donde me encuentro en este momento, en la Plaza San Martín. Allí pasó sus días rodeado del afecto y por supuesto de la admiración de sus hermanas y de sus sobrinos. Su sobrina nieta, Teresa Berminson Eguren, recuerda ese lugar como una colmenita de laboriosidad intelectual. Allí él tenía su máquina de escribir, sus pinturas y obviamente sus libros. Y aprendí a conocerlo, a quererlo, y más tarde pues ya a admirarlo, ¿no?, y a sentirme muy orgullosa. Tuve ese privilegio de haberlo conocido, porque le quedan otras sobrinas nietas, no soy solo yo, pero no lo han llegado a conocer por su edad. La situación de Eguren como últimos años de poeta no es nueva. En realidad la poesía y las artes no han sido materia de subsidio del Estado nunca, ¿no? Entonces el olvido de Eguren, debido al olvido crítico, él no tuvo tampoco ninguna aspiración académica, ¿no? Él no tenía ninguna aspiración de enseñar en universidades, ¿no? Él vivía intensamente la vida poética en cuanto vida poética, no desprendida de cualquier tipo de contacto económico.
¿no? Y esto lo llevó a él justamente a padecer, no sé si padecer, ¿no? Sino el necesario, digamos que, tránsito de todo gran poeta, que es el ser, digamos, no celebrado en su época, sino a lo que aspira, a lo que yo creo que aspiraba él, que era la vida posterior, ¿no? La trascendencia posterior. César Francisco Maceras, un contemporáneo suyo, recuerda a Eguren caminando rapidito por las calles del centro de Lima. Menudito y soñando, este hombre que tiene el mérito de haber cantado muy finamente en poemas inestimables, que ya resisten 3 generaciones por su buena calidad, tela indígena que no pierde color, es hoy un anciano maravilloso. A partir de 1930, la salud del poeta empezó a quebrantarse. Vivió sus últimos años rodeado del cariño de sus amigos y familiares, que lo adoraban. En junio de 1941, llegó retrasado a un reconocimiento oficial. Lo nombraron miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua. Le quedaba poco tiempo de vida. El 19 de abril de 1942, antes de cumplir 68 años, José María Eguren, el célebre simbolista peruano, falleció. Tenía 11 cuando él murió. Recuerdo el día que dieron la noticia que había muerto y todos se fueron, me dejaron con la empleada y yo lloraba mares, porque lo quería muchísimo. Con el paso del tiempo, si bien la trascendencia de la obra de Eguren ha crecido, aún falta mucho por consolidar su difusión. Su obra debe estar al alcance de un público más extenso, no solamente de los especialistas. Eguren es un poeta cerrado, hermético, un poeta moderno, en el sentido en que su poesía es una entidad tan individual, tan autosuficiente en sí misma y sin vínculos externos, que se hacía muy difícil a cualquier lector, digamos, de comienzo del siglo XX acceder con facilidad a su obra, ¿no? Y es por eso que esta incomprensión lo lleva a que el círculo en que está, digamos, en torno a Eguren sea muy reducido. Y obviamente yo creo que esa oscuridad todavía no ha sido aclarada para el gran público. Eguren es un autor citado por muchos y conocido por todos. Pero más allá de su nombre o de algunos de sus poemas, su obra no es suficientemente leída ni estudiada. Bueno, la lectura de todo gran poeta necesita ser releída, reestudiada, debido justamente a que toda obra literaria, obra poética, excede mucho las interpretaciones de una época. Entonces siempre está la necesidad del texto literario. El texto literario mismo exige, sobre todo la poesía, de ser releída y de alguna manera reivindicada. Eguren fue un artista completo, pintor, fotógrafo y poeta de gran sensibilidad. Para Antonio Cisneros, los versos de Eguren son invitaciones a lo mágico, donde el tiempo es uno solo y los personajes tienen vida propia. Hasta hace poco se decía que Eguren era el secreto mejor guardado de la poesía peruana. Sin embargo, hoy se le considera, junto a César Vallejo, uno de los poetas peruanos más importantes del siglo XX. Los aliento a leerlo, porque es una experiencia extraordinaria. Nos vemos en la próxima.